sale a la luz. AMLO no se anduvo con juegos y los neoliberales lo sintieron en carne propia. Y es que durante su administración, Andrés Manuel López Obrador le dio un golpe certero a los intocables de la élite mexicana, acostumbrados a evadir impuestos y explotar trabajadores, como los Baileres y los Beckman, que por años nadaron en la opulencia, han visto cómo su riqueza se desvanece. Y no es casualidad. El panorama económico de México está cambiando, y estos magnates, acostumbrados a operar en las sombras del poder, ahora enfrentan un gobierno que no les permite seguir llenándose los bolsillos a costa del pueblo. El poder económico es frágil en tiempos de justicia social. Pregúntenselo a los que creyeron que AMLO solo era un discurso. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Les apretó el cinturón. Sale a la luz cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador logró lo que otros gobiernos habían eludido durante décadas: poner en cintura a las familias más poderosas de México, obligándolas a cumplir con las leyes fiscales y laborales que hasta entonces habían sido solo letra muerta para los grandes oligarcas. Bajo su mandato, dos dinastías que durante años habían acumulado fortunas colosales vieron cómo sus arcas se redujeron considerablemente, no por la mala gestión o azar, sino por el esfuerzo del gobierno para frenar los abusos empresariales y evitar que siguieran evadiendo sus responsabilidades. Las familias Baileres y Beckman, dos nombres emblemáticos de la oligarquía mexicana, vieron caer sus fortunas a lo largo del sexenio de AMLO, impactadas directamente por las reformas que el presidente impulsó para nivelar el terreno económico y asegurar que incluso los más poderosos contribuyeran su justa parte para el desarrollo del país. Durante mucho tiempo, las élites habían encontrado formas de esquivar las normativas, aprovechando vacíos legales y alianzas políticas que les permitían seguir engrosando sus riquezas a expensas del trabajador mexicano. Pero, con AMLO al frente, esas prácticas comenzaron a derrumbarse. La familia Baileres, conocida por su vasto imperio en minería y comercio, representado principalmente por el Grupo Bal, fue una de las más afectadas. Este conglomerado, que había prosperado gracias a la extracción de recursos naturales y la explotación de trabajadores en condiciones difíciles, comenzó a sentir la presión del nuevo régimen regulador que AMLO impulsó desde el inicio de su mandato. Las reformas mineras, diseñadas para proteger el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, pusieron a los Baileres en una situación incómoda. Los márgenes de ganancia ya no eran los mismos, y por primera vez en años, el crecimiento de su imperio comenzó a tambalear. La riqueza de los Baileres había sido inmensa, ocupando históricamente los primeros lugares en la lista de las familias más ricas de México. Don Alberto Baileres González, patriarca de la familia hasta su fallecimiento en 2022, había consolidado un conglomerado que abarcaba sectores que iban desde la minería hasta las aseguradoras y el comercio minorista. Pero el sector minero, pilar de su fortuna, se enfrentó a nuevas regulaciones y mayores impuestos que hicieron que los beneficios netos del grupo se desplomaran. La familia, que alguna vez había estado protegida por la flexibilidad de las leyes ambientales y laborales, ahora se veía obligada a cumplir estrictamente con las normativas. Para los Baileres, esto fue un golpe directo a sus ganancias. Es importante recordar que AMLO no solo enfocó su estrategia en imponer leyes más estrictas, sino también en acabar con la evasión fiscal. Desde su campaña presidencial, López Obrador hizo hincapié en que las grandes fortunas de México
debían empezar a pagar impuestos como cualquier ciudadano. La evasión fiscal, una práctica común entre las élites del país, se convirtió en uno de los principales blancos de su administración. La estrategia fue simple pero contundente: cerrar los resquicios legales que permitían a las grandes corporaciones, como las de los baileres, evadir impuestos a través de complejas estructuras financieras. Así, el gobierno comenzó a recaudar más, y las fortunas de los oligarcas, acostumbradas a crecer sin cesar, comenzaron a reducirse. Por su parte, la familia Beckman, otro de los gigantes empresariales de México, también sintió el impacto de las políticas de AMLO. Dueños del imperio Grupo Bimbo, los Beckman habían dominado la industria alimentaria durante décadas, expandiéndose no solo en México, sino en todo el mundo. Pero incluso los más poderosos encontraron obstáculos bajo el gobierno de López Obrador. La presión del gobierno para fomentar la producción local y reducir la dependencia de las grandes corporaciones internacionales empezó a cambiar las reglas del juego. Las iniciativas para apoyar a pequeños productores y favorecer la autosuficiencia alimentaria forzaron a Grupo Bimbo a adaptarse a un nuevo entorno en el que los márgenes de ganancia no eran tan favorables como antes. En este contexto, la familia Beckman, que históricamente había mantenido una relación cercana con los gobiernos en turno, se encontró en una posición incómoda. Los costos de producción se dispararon y el grupo tuvo que hacer ajustes significativos para mantener su competitividad en el mercado local. El auge de los productores independientes, alentado por las políticas del gobierno, significó que las grandes corporaciones que ya no podían dominar el mercado tan fácilmente. Los márgenes de ganancia se redujeron y, como resultado, la fortuna de los Beckman comenzó a disminuir. Lo más interesante de todo es que, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaron estas familias, AMLO nunca se mostró hostil hacia ellas de manera personal. Su enfoque era claro: todos, incluidos los más ricos, debían cumplir con la ley y contribuir al bienestar del país. Durante mucho tiempo, las élites mexicanas habían logrado evitar este tipo de responsabilidad, gracias a alianzas políticas y vacíos legales. Pero bajo el gobierno de López Obrador, esas estrategias ya no funcionaban. En una declaración en 2020, AMLO fue claro respecto a su política fiscal: no más privilegios fiscales para los grandes empresarios. Todos debemos contribuir para que el país crezca de manera justa. Ya no podemos permitir que las grandes fortunas se construyan sobre la explotación del trabajador mexicano. En el caso de Baileres, el impacto fue más notorio debido a la naturaleza de sus negocios. El sector minero, que siempre había sido uno de los más rentables para la familia, sufrió un golpe severo con la caída de los precios de los metales y las nuevas regulaciones ambientales. Además, la familia enfrentó un creciente escrutinio público debido a las denuncias sobre el impacto ambiental de sus operaciones. Durante años, las comunidades cercanas a las minas habían denunciado la contaminación y la destrucción de sus ecosistemas, pero fue bajo el gobierno de AMLO cuando estas denuncias comenzaron a tener eco en las políticas del Estado. Las familias Baileres y Beckman, que alguna vez habían sido intocables, ahora se encuentran bajo la lupa del gobierno y la sociedad. A pesar de estos desafíos, la familia sigue siendo una de las más poderosas de México. Pero la era de crecimiento ininterrumpido parece haber llegado a su fin. Es importante destacar que, aunque estas familias han visto disminuir sus fortunas, no están en riesgo de desaparecer del panorama económico mexicano. Los Baileres y los Beckman siguen siendo fuerzas poderosas en sus respectivos sectores, pero ahora operan en un entorno en el que las reglas han cambiado. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.